Hola, muy buenos días, qué alegría, qué gusto estar de regreso con cada uno de ustedes para meditar juntos la palabra de Dios. Yo espero que te encuentres muy bien y disfrutando la meditación a la carta a los romanos. La verdad es que es una enorme bendición. Y bueno, queremos agradecerte todos tus comentarios, queremos también agradecerte tus likes. Muchas gracias, eso nos anima. Y bueno, ya estamos en el día número 23 con el título Salvación de nuestros parientes. Y hoy vamos a meditar la primera parte del capítulo 9 de la carta a los Romanos, los primeros 13 versículos. ¿Qué te parece si me sigues ahí con tu Biblia o tu TCD? Dice de la siguiente manera. Como creyente que soy en Cristo, estoy diciendo la verdad, no miento. Además, mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, me asegura que esto es verdad. Tengo una gran tristeza y en mi corazón hay un dolor continuo, pues hasta quisiera estar yo mismo bajo maldición, separado de Cristo, si así pudiera favorecer a mis hermanos, los de mi propia raza. Son descendientes de Israel y Dios los adoptó como hijos. Dios estuvo entre ellos con su presencia gloriosa y les dio las alianzas, la ley de Moisés, el culto y las promesas. Son descendientes de nuestros antepasados y de su raza en cuanto a lo humano. Vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, alabado por siempre. Amén. Pero no es que las promesas de Dios a Israel hayan perdido su validez. Más bien es que no todos los descendientes de Israel son verdadero pueblo de Israel. No todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos, sino que Dios les había dicho, tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Esto nos da a entender que nadie es hijo de Dios solamente por pertenecer a cierta raza. Al contrario, solo a quienes son hijos en cumplimiento de la promesa de Dios se les considera verdaderos descendientes, porque esta es la promesa que Dios hizo a Abraham. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Pero eso no es todo. Los dos hijos de Rebeca eran de un mismo padre, nuestro antepasado Isaac. Y antes que ellos nacieran, cuando aún no había hecho nada, ni bueno ni malo, Dios anunció a Rebeca: el mayor servirá al menor, lo cual también está de acuerdo con la escritura que dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Así quedó confirmado el derecho que Dios tiene de escoger de acuerdo a su propósito a los que quiere llamar sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. No sé si te pareció interesante esta porción de la escritura. La verdad que para mí sí, muy interesante lo que aquí nos menciona, y no solamente es interesante, sino que aún me parece de suma importancia. Comenzando por el versículo número 1, el apóstol Pablo dice, mi conciencia guiada por el Espíritu Santo me asegura. Una cosa que debemos de entender es que la conciencia no es la voz del Espíritu Santo. La conciencia es algo que ha puesto el Señor en cada uno de nosotros para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Pero cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, estudiamos las escrituras, bueno, todo lo que nuestra conciencia nos dice puede ser filtrada a través de la palabra y entonces puede ser más precisa. Incluso cuando es guiada por el Espíritu Santo, bueno, ahí podemos tener una mayor certeza, como dijo el apóstol Pablo aquí, dice, mi conciencia guiada por el Espíritu Santo. La conciencia aún también la tienen las personas que no son creyentes, pero ella estará en una mayor precisión si se exponen a la palabra de Dios. Y bueno, vemos ahí en el versículo número 2 y 3 algo que a lo mejor no lo podemos entender muy claramente, pero bueno, para eso meditamos en la palabra de Dios y qué es lo que el Señor quiere decirnos.
Dice ahí, dice Pablo, tengo una gran tristeza en mi corazón y hay un dolor continuo. ¿Qué era ese dolor que tenía Pablo en su corazón? Y lo revela el versículo número 3, dice, pues hasta quisiera estar yo mismo bajo maldición, separado de Cristo, si así pudiera favorecer a mis hermanos, los de mi propia raza. Bueno, para que podamos entender esto que está mencionando el apóstol Pablo, veámoslo de esta manera. Cuando tú y yo nos encontramos con el Señor, le recibimos como Señor y Salvador y disfrutamos de esa gracia, de sus bendiciones, tenemos acceso a la palabra, sabemos que somos salvos ahora por gracia. Lo que yo creo que naturalmente a cualquier persona le sucede ya estando en Cristo es que mira a su alrededor y se da cuenta de que muchas personas están en la misma condición en la que esa persona estaba, o sea, sin salvación, sin Cristo, sin esperanza. Y es algo muy, muy terrible. Todos lo hemos experimentado antes de tener ese encuentro con el Señor. ¿Y qué es lo que deseamos? Deseamos que nuestros familiares, amigos, gente que amamos, conozcan del Señor. Queremos compartirles de Cristo, que ellos también tengan acceso a esa gracia, a esas bendiciones. Y eso nos causa a veces un dolor hasta que eso no sucede. Yo recuerdo en mis primeras meses de cristiano, eso inquietó tanto mi vida. Decía, mis hermanos no conocen del Señor, mis padres, mis primos, mis tíos, mi familia no conoce del Señor y desesperadamente a veces hasta me metía en muchos problemas por eso. eh, Les compartía del Señor. Nosotros venimos, bueno, de la religión popular y eso era un choque cultural, religioso muy, muy fuerte, pero no me importaba porque era lo que experimentaba Pablo, ese dolor de que yo deseaba que ellos conocieran de Cristo. Y yo creo que eso es algo natural. Nosotros no podemos ser insensibles ante las almas que no conocen del Señor. Si sientes que has descuidado esa parte, yo creo que es bueno que lo vuelvas a retomar, de evangelizar, de hablar de Jesús a aquellos que todavía no le conocen y no han tenido un encuentro con él. Luego en el versículo 6 dice, aquí es donde está lo que es un poquito así medio difícil de entender. Dice, no todos los descendientes de Israel son verdadero pueblo de Israel. En el 8 dice, nadie es hijo de Dios solamente por pertenecer a cierta raza, solo quienes son hijos en cumplimiento de la promesa de Dios. Y bueno, podríamos añadir o podríamos traducirlo a nuestros días. ¿Cómo lo podríamos llevar a la vida práctica en el día de hoy? Bueno, no todos los que asisten a una iglesia cristiana son cristianos. Esa es la verdad y la realidad. Por lo menos eso es lo que anunció nuestro amado Señor Jesucristo, que en un mismo campo habría de haber trigo y habría de haber cizaña, pero en esa parábola y los discípulos dicen, arrancamos la cizaña, no, déjenlos que crezcan juntos, al final de la cosecha de los ángeles van a separar unos de otros. Así que nosotros no debemos decir este es salvo, este no es salvo y cosas como esas. O también en palabras de nuestro Señor Jesucristo, Él diría, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino más bien el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Luego en el versículo número 13, dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Esa palabra aborrecer es un hebraísmo. ¿Qué quiere decir esto? Es una palabra que es propia de los judíos, pero que no tiene la misma connotación como nosotros lo entendemos. Esa palabra es preferí. Lo traduciríamos así, amé a Jacob y no preferí a Esaú. Así quedó confirmado el derecho que Dios tiene de escoger de acuerdo a su propósito
a los que quiere llamar sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. Aquí vemos que la elección de Dios no estuvo basada en el mérito personal de ninguno de los dos, pues al ser apenas unos bebés recién nacidos no habían hecho ni bueno ni malo, sino más bien dependió de un acto soberano de Dios, de elegir. Entonces, aborrecer, debemos de entender, no es odio, simplemente no lo prefirió. Y bueno, no por obras, sino por el que llama. Podemos entenderlo quizás o no. En los próximos capítulos, versículos que vamos a ver, lo vamos a tener todavía más claro. La buena noticia es que aunque lo entendamos o no, la buena noticia es que Dios tiene un plan bueno para ti y para mí. Pues la escritura dice que a quien Él viene no le echa fuera. Entonces, yo creo que estamos dentro de los planes de Dios. Abracémonos a la cruz, abracémonos a Jesucristo y caminemos de su mano. Nos vemos mañana con una nueva meditación, si el Señor así lo permite, y muchas bendiciones a todos.